¿Cómo se calcula el porcentaje en masa absoluto de una disolución? Para responder a esto vamos a resolver un ejercicio típico de examen. Al lío. El enunciado del ejercicio nos dice: en una cocina se mezclan 12 gramos de sal con 138 gramos de agua. Y el apartado A nos pregunta: calcula la concentración de esta disolución expresada en porcentaje en masa absoluto. Como ya sabemos, la concentración de una disolución se puede expresar de distintas maneras: porcentaje en masa absoluto, porcentaje en volumen absoluto, concentración masa-volumen, etc. En este caso nos piden la primera, porcentaje en masa absoluto. Pero nosotros lo primero que vamos a hacer es organizar nuestros datos y tenemos que tener claro sobre todo de qué es la disolución, cuál es el soluto, cuál es el disolvente, porque si no nos podemos equivocar en los cálculos. Entonces, está claro que la disolución a la que vamos a designar con la letra D mayúscula es de sal y agua. Como sabemos, la mayoría de las disoluciones con las que se trabajan en estos cursos son disoluciones acuosas, en las cuales el agua siempre actúa como disolvente. Por tanto, el disolvente será el agua. Además, es el componente que está en mayor proporción. Y por tanto, el soluto, que designaremos por S, tiene que ser la sal. Esto parece una cosa muy obvia, pero tener claro qué es cada cosa en la disolución nos va a ayudar mucho a no equivocarnos. Y ahora podemos organizar nuestros datos. Si la sal es el soluto, 12 gramos será la masa de soluto. 138 gramos será, como es la masa de agua, será la masa de disolvente. Y el ejercicio lo que nos pregunta es el porcentaje en masa de soluto. Por tanto, esto va a ser nuestra incógnita. Ya que nos pide el porcentaje en masa de soluto, vamos a poner la fórmula. El porcentaje en masa de soluto se calcula dividiendo la masa de soluto entre la masa de la disolución, D mayúscula, por 100, para que quede expresado en tanto por cien. Si nos fijamos, la masa de soluto la conocemos, es 12 gramos, el 100 pues no tenemos que hacer nada, pero no tenemos la masa de la disolución, tenemos la masa del disolvente. Pero si la disolución es de sal y agua y tengo la masa de sal y la masa de agua, sumando ambas, puedo obtener la masa de la disolución. Vamos a hacerlo. La masa de la disolución será la masa de soluto, 12 gramos, más la masa de disolvente, 138, que me da un total de 150 gramos. Y ahora sí, ahora ya tenemos todos los datos. Nos venimos aquí otra vez y sustituimos. La masa de soluto son 12 gramos. La masa de la disolución la acabo de conseguir, son 150 gramos. Y añadimos el por cien. Podemos tachar gramos y gramos, podemos tachar este 0 con este 0 y nos va a quedar 120 entre 15, que esto da 8. Pero no 8 a secas, sino 8%, ya que el resultado lo tenemos que dar en tanto por ciento. Por tanto, el porcentaje en masa de soluto de esta disolución es del 8%. Eso significa que por cada 100 gramos de disolución que tengamos, 8 gramos van a ser de sal, que es el soluto. En el apartado B nos dice: calcula la masa de sal que se necesita para preparar otra disolución de 200 gramos con la misma concentración que la anterior. La disolución sigue siendo la misma, sigue siendo una disolución de sal y agua, donde el agua actúa como disolvente y el soluto es la sal, por tanto esto lo podemos mantener, pero los datos cambian ligeramente. Ahora sabemos que la masa de la nueva disolución es de 200 gramos y además la concentración tiene que ser la misma que nos salió en el apartado A. Nos había salido que el porcentaje en masa de soluto era del 8%. Y lo que nos pregunta es la masa de sal, es decir, la masa de soluto. ¿Podemos utilizar la misma fórmula que antes? Sí, pero va a haber alguna variación. Entonces, escribimos nuestra fórmula, como hicimos antes. El porcentaje en masa de soluto va a ser igual a la masa de soluto entre la masa de la disolución por 100. Pero, si nos fijamos, lo que queremos calcular no está despejado. Nosotros queremos calcular la masa de soluto y está acompañado por otros dos elementos. Entonces, hay que despejar. Si nos fijamos, la masa de la disolución está dividiendo. Por tanto, para pasarla al otro lado tendremos que pasarla multiplicando. En cambio, el 100 está multiplicando. Por tanto, si lo pasamos al otro lado, pasará dividiendo. Y entonces tendremos que el porcentaje en masa de soluto por la masa de la disolución entre 100 tiene que ser igual a la masa de soluto, que es lo que queremos calcular. Por tanto, ahora, poniendo la masa de soluto a la izquierda, podemos sustituir. El porcentaje en masa de soluto lo tenemos, es un 8. La masa de la disolución son 200 gramos y el 100 simplemente lo tenemos que poner aquí. Podemos tachar los ceros de arriba con los ceros de abajo y 8 por 2 ya vemos que sale 16 gramos. Por tanto, si queremos preparar una disolución de 200 gramos que esté al 8%, tendremos que utilizar 16 gramos de sal. Me gustaría añadir brevemente que este ejercicio tiene otra manera de ser solucionado, que es mediante factores de conversión. Es un método que al principio a los alumnos primerizos les parece más difícil, sin embargo, según los cursos van avanzando, es un método que van utilizando cada vez más porque es más rápido y más intuitivo. Simplemente para aplicarlo tenemos que partir
de la masa de la disolución que queremos preparar. Recordemos que queremos preparar una disolución de 200 gramos, entonces partimos de ese dato y ahora tenemos que aplicar factores de conversión. Para aplicar el factor de conversión tenemos que fijarnos en el otro dato que tenemos. Sabemos que el porcentaje en masa de soluto es del 8%. ¿Y qué significa eso? Tenemos que saber interpretar el dato. Esto significa que de cada 100 gramos de disolución, 8 gramos van a ser de soluto. Si eso lo conseguimos poner en factor de conversión, veremos que el ejercicio es súper sencillo. ¿Dónde tendrán que ir los 100 gramos de disolución? Bueno, pues si yo quiero que se me eliminen estos gramos de disolución, los gramos de disolución tendrán que ir abajo y por tanto los gramos de soluto tendrán que ir arriba. Y ahora simplemente es interpretar este dato. Como dije antes, por cada 100 gramos de disolución tengo 8 gramos de soluto. Tacho gramos de disolución con gramos de disolución, tacho los ceros y 2 por 8, como vemos, sale lo mismo de antes, 16 gramos de sal, 16 gramos de soluto. Es un método alternativo, mucho más rápido, mucho más corto, pero al principio puede ser un poco más complejo para un alumno que está empezando. Y por último, en el apartado C nos dice, calcula la masa de agua que se necesita para preparar otra disolución de la misma concentración usando 26 gramos de sal. Bien, ponemos los datos nuevos, sabemos que la concentración sigue siendo la misma, es decir, un porcentaje en masa de soluto del 8%, y sabemos además que hay que usar 26 gramos de sal. Por tanto, la masa de soluto será ahora de 26 gramos. Y fijémonos que lo que nos pide no es la masa de disolución, sino que nos pide la masa de agua, y recordemos que el agua es nuestro disolvente. Por tanto, lo que nos está pidiendo el ejercicio, aquí hay que leer muy bien, no es la masa de la disolución, sino la masa de disolvente. Digo esto porque en la fórmula que estamos utilizando, la masa que aparece es la de la disolución, y sería un error muy grande pensar que al calcular la masa de la disolución ya hemos terminado. Lo veremos ahora en un minuto. Bien, utilizamos la misma fórmula de siempre, porcentaje en masa de soluto es igual a masa de soluto entre masa de disolución por 100. Recordad que también podéis usar el método de los factores de conversión que expliqué en el apartado B, pero yo me voy a centrar en el método de la fórmula. Y aquí lo que sabemos es el porcentaje en masa de soluto, la masa de soluto y obviamente el 100, pero no conocemos la masa de la disolución. Y diréis, ¿para qué vas a calcular la masa de la disolución si te pide la masa de disolvente? Bien, si yo tengo la masa de la disolución y sé la masa de soluto, restando, como vamos a hacer después, puedo calcular sin problemas la masa de disolvente, que es el agua. Entonces, ahora me voy a centrar en calcular la masa de la disolución, que como veis no está despejada, está aquí a la derecha dividiendo. Lo primero que tengo que hacer es sacarla de ahí. Como está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, es decir, masa de disolución por porcentaje en masa de soluto tiene que ser igual a masa de soluto por 100. Y como quiero dejarlo solo, tengo que quitar de aquí el porcentaje en masa de soluto. Como está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Y obtengo masa de soluto por 100 entre porcentaje en masa de soluto. Y aquí lo conozco todo. La masa de soluto es 26 gramos y el porcentaje en masa de soluto es del 8. Y si hacemos esta cuenta, veremos que nos sale 325 gramos. Y repito, lo que acabamos de calcular es la masa de la disolución, es decir, es la suma de la masa de sal y la masa de agua. Pero a mí el ejercicio no me pide la masa de la disolución, me pide la masa de agua. ¿Vale? Pues si esto es la suma de sal y agua, es decir, si la masa de la disolución es masa de soluto, que es la sal, más masa de disolvente, que es el agua, ¿cómo puedo calcular la masa de disolvente? Pues restándole a la masa de disolución la masa de soluto. Fijaos que esta masa de soluto que está sumando pasará restando. Por tanto, la masa de disolvente será la masa de la disolución menos la masa de soluto. La masa de la disolución son 325 gramos, la del soluto son 26 gramos y por tanto la masa de disolvente, es decir, la masa de agua, que era lo que me pedía el ejercicio, tiene que ser de 299 gramos. Si el vídeo te ha sido útil, dale like, deja tus dudas por aquí abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo vídeo en el que haré un ejercicio muy parecido a este, pero en el que utilizaremos el porcentaje en volumen de soluto. Además, te dejo por aquí otro vídeo en el que te explico qué es una disolución, cuáles son sus componentes y te explico distintos ejemplos para que sea más sencillo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.